Buenas tardes, profesor. Hola Luis, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Luis? Bien, está el punto A de ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Estaba diciendo que tenemos que abordar en estas clases que nos quedan la última parte que es compleja porque es más abstracta y en la cual vamos a usar mucho de lo que estuvimos tratando durante todos nuestros encuentros y las lecturas. Es el punto A del módulo 2 que dice el conocimiento, la realidad, las categorías necesarias para clasificarla, redes humanas, construcción de los parámetros de sistematización del conocimiento. Y a continuación dice filosofía y ciencias, eso estuvimos viendo algo. Después dice epistemología y lógica, lenguaje científico. Y en el módulo 3 esperen un cachito. Perdón, en el punto C del módulo 2, epistemología y ciencias sociales, cientificidad de las ciencias sociales y de la historia. Este más o menos es el recorrido que yo pienso que en 2 clases podemos. Y después por ahí nos queda una clase para ver grandes teorías, así, abuelo de pájaro, grandes teorías del ámbito de las ciencias sociales. Entonces, para tomar el primer punto y sabiendo que muchos de ustedes han leído el texto de Burke, podemos empezar haciendo una clase invertida. A ver qué recuerdan, qué trabajaron respecto de el conocimiento, la realidad y las categorías necesarias para clasificar la realidad, la construcción de parámetros de sistematización del conocimiento. ¿Qué pasó? ¿Nadie? A ver, vamos a recordar algo que dijimos en algunas clases antes de hacer la breve historia de la ciencia. Eso se acuerdan, ¿no? Cuando hablamos de la breve historia de la ciencia. Bueno, para definir ciencia, yo hice un recorrido, que ustedes seguramente lo pueden volver a escuchar en una clase, respecto de que al menos los griegos distinguieron 2 tipos de conocimiento. ¿Se acuerdan? 2 tipos. La doxa, D-O-X-A, y episteme. La doxa la llamaron conocimiento vulgar y la episteme la llamaron conocimiento verdadero. Esto de lo, escuchen, esto de lo vulgar y de lo verdadero tiene como una connotación, ¿no? Cuando alguien le dice a otro, vos, tu conocimiento es vulgar, el otro se siente desvalorado, desvalorizado. ¿Qué significa conocimiento vulgar? Vamos a llamarlo así, un conocimiento ordinario. Ordinario también tiene mala prensa, es una palabra que tiene mala prensa. A ver, Juan, no es su opinión. A ver, la Profe, opinión, sí, perdón, puede ser que sean aquellas cosas que uno aprendió con, digamos, el día a día, con la práctica, todo, pero no tiene algo científico, que no sé, perdón por la voz, no sé, ay,
no hizo nada de estudiarlo para poder saber, tener ese saber, sino que practicando día a día lo terminó adquiriendo. ¿Algo así? Bien, Suyai, dale otro nombre a eso que dijiste, no tiene algo científico. Cuando dijiste, hay conocimientos que tenemos que los adquirimos por la reiteración, por el hábito, lo mecanizamos, sabemos que algo va a suceder de tal manera, pero no tenemos el fundamento de que algo es de esa manera. ¿Está bien, Suyai? Sí, sí, profe. Entonces, cuando decimos que algo lo conocemos por experiencia o por transmisión tradicional, Empírico. es otra cosa. Claro, a ver, Ezequiel en este caso dice lo empírico. Yo iba a decir que era Lo bastante empírico, irónico porque escuchen, lo empírico sí, porque lo empírico se puede usar en este sentido que estoy hablando yo y en un sentido que es específicamente científico. A ver, dejemos la palabra empírico por un ratito, Ezequiel, aunque no está mal lo que dijiste. Alguien que, a ver, dale, Enzo. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo te va? Se me ocurrió un ejemplo, digamos, con esto del conocimiento vulgar y, digamos, el conocimiento científico, que, por ejemplo, en la antigüedad se sabía que, bueno, que salía todos los días el sol, que puede ser el conocimiento ordinario, ¿no? Pero después también, más adelante se descubrió el porqué, digamos, todos los días sale el sol y ya tenían un conocimiento más razonable del por qué sucedía ese hecho. Pero el vulgar Bien, sabían de que justamente pasaba, sí, claro, el sol no salía en realidad, ¿no? Los que estábamos girando éramos nosotros y nos estábamos moviendo, ¿no? Alrededor del sol. Bien, como dice Ezequiel, pero antes de seguir, levantó la mano Marcela. A ver, Marcela. No, profe, yo más o menos justo nos tocó el libro de Burke. Puede ser Adelante. que es una cosa es la información y otra cosa es el conocimiento. Lo que Levi Muy bien, Strauss llama lo crudo y lo cocido. bien, muy bien. Concepto, Marcela puso el concepto, es el título de esta primera parte de la clase. Todos, todos los humanos en todos los tiempos tuvimos información. ¿Cómo lo obtuvimos esa información? La obtuvimos a través de ver, de escuchar, de tocar, de oler, de sentir el sabor. Nuestros sentidos y la aplicación de nuestra inteligencia racional a nuestros sentidos generó lo que llamamos experiencia. Todos vivimos acumulando un sentido de la experiencia, que es tanteo y error, ¿no? Voy a dar el ejemplo que dieron algunos científicos y algunos filósofos. Si yo tengo un vaso con agua y el agua tiene, digamos, sé que el agua es materia, ¿sí? Pero no conozco ninguna teoría molecular. No conozco ninguna teoría molecular, ni conozco el cambio de estado, pero digamos, sé que hay líquidos y que el agua es translúcido. Y puedo ver a través de un vaso si el agua es límpida, puedo ver. Veo con alguna dificultad. Y veo una cuchara y la cuchara es rectilínea. Y la puedo seguir con mi mano y la puedo poner al lado de algo que tiene cierta rectitud y lo comparo y es recta. Sin embargo, cuando la pongo en el vaso de agua, la parte de la cuchara que no está inmersa por refracción de la luz parece de otra orientación, con lo cual la cuchara aparece con un ángulo y parece que se dobló, el agua no la dobló, pero sin embargo cuando la saco la cuchara vuelve a estar. Entonces, la pregunta que se hace Descartes, esta pregunta se la hace Descartes en Meditaciones Metafísicas, dice, ¿me engaña la vista? ¿Mi vista me engaña? Cuando yo veo cosas, luces, que parecen algo y puedo afirmar que es algo, pero cuando me acerco no es lo que yo me imaginaba. Parece que la visión no me informa convenientemente de todo lo que es, de la manera que eso es.
Lo mismo pasa con lo que escuchamos. ¿Podemos creer todo lo que escuchamos? Lo que nos dicen, los sonidos, las palabras con sentido, las construcciones transmitidas y demás, podemos ver que son falsas. Entonces, la pregunta que se hace Descartes es la siguiente. No puedo confiar en mis sentidos. No puedo confiar en mis sentidos. Tengo mucha información. Me despierto, miro, veo cambio, veo colores, tengo contacto con formas, atravieso la realidad y la realidad me impacta y tomo nota de toda esa información. Esa información llamémosla sensible, información sensible o sensitiva, digamos, la tenemos a través de los sentidos. El cerebro la recibe a través de los sentidos. ¿Es conocimiento? Entonces, acá lo primero que dice Peter Burke es, una cosa es tener información y otra cosa es tener conocimiento. Muy bien, supongamos que un señor dice, toda vez que tengo un vaso con agua e introduzco una cuchara de determinada forma, el agua la modifica mi visión. Pero después el señor se encuentra con agua que tiene más sal y entonces la refracción cambia, o con otro líquido. Y entonces el señor va a tener que anotar en cada caso ese fenómeno. Y lo que falta ahí en todo caso, ¿qué es? Que el conocimiento, es decir, aquello que explique por qué razón algo que se ve rectilíneo al ser introducido o inmerso en el líquido límpido del agua, es visto como algo que perdió su rectitud. ¿Por qué razón? Entonces, el fundamento de este fenómeno que ocurre en la realidad no es que mi vista me engaña, es que la vista no es perfectamente transparente a lo que puede ser analizado por, los griegos decían, el logos, la razón. Es decir, la razón penetra la realidad, penetra la experiencia, la empireia, y lo que hace es analizar las razones, las ideas, para encontrar la verdad. Permítanme ahora la palabra, esta verdad, que es como muy rimbombante. La verdad. Digamos que la verdad en este caso es cómo ocurre el fenómeno de la cuchara que pierde su rectitud inmersa en un vaso con agua. ¿Entienden? Bien. O si ustedes quieren otra. Tengo un cuchillo y el cuchillo, mi cuchillo de sierrita está bárbaro y es duro. Es más, me corta los dedos cuando hago el asado. ¿Y cómo me los corta? Sin embargo, un día me lo olvido cerca del carbón y cuando lo levanto, el metal está naranja. Y cuando yo oprimo ese cuchillo contra algo, se deforma. Y una vez que se enfría, ya no adquiere más su forma original. Entonces yo puedo tener la experiencia de que el calor prolongado ante determinados metales lo que hace es producir un cambio permanente en su forma al tener presión contra otros objetos, contra otros sólidos. Bien, entonces digo, estos son fenómenos en los cuales los sentidos nos informan, la experiencia nos informan, otros sujetos nos informan. Entonces, uno a lo largo de la vida, con los sentidos y sin el uso de la razón, tiene una gran cantidad de información de cómo es el mundo. Pero ese conocimiento de cómo es el mundo es erróneo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿No? Es erróneo. Por ejemplo, lo mismo que utilizó Enzo. El sol sale por el este, se pone. El sol no sale por ningún lado ni se pone por ningún otro. Nosotros estamos girando. Ahora, si yo me paro en la vereda de mi casa y miro la lontananza, yo veo algo recto, porque mi vista no me alcanza para ver un punto en el cual se distinga la curvatura de la Tierra. Es decir, hay una curvatura de la Tierra, pero esa curvatura
necesita una gran cantidad de kilómetros y yo no miro tan lejos. Entonces, ahí tienen una cuestión. Si yo me retiro de la Tierra en un avión, en un helicóptero, empiezo a ver que hay una curvatura. Sin embargo, cuando estoy en la Tierra veo todo rectilíneo. Entonces, digo, ahí tenemos un plano de lo que es información, está crudo. Y el conocimiento es algo cocido, como dijo Marcela. Dice Peter Burke, acá le estamos aplicando algún método para pensar si esa información resiste el criterio de certidumbre. ¿Es cierto lo que dicen los sentidos? ¿Ocurre siempre así? ¿Está bien hasta acá? Vamos otro paso más. ¿Qué dijimos cuando hablábamos de ciencia? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijimos cuando... Hasta acá podemos estar en la doxa. Tenemos conocimiento cuando aplicamos el logos, cuando pensamos, digamos, ¿no? Todos nosotros le aplicamos la razón a nuestra experiencia. Tratamos de encontrar una respuesta, pero esas respuestas generalmente también son vulgares, porque desconocemos principios, desconocemos, como dije recién, digamos, ¿no? Demócrito dijo que había algo que llamaba molécula, átomo, pero el tipo nunca había visto un átomo. Ahora sí podemos ver átomos, pero con un método muy sofisticado. Antes no podíamos ver a determinada velocidad ni registrar, ahora sí. Tenemos instrumentos que hacen que la vista se prolongue y nuestros análisis sean muy penetrantes. Entonces, acá ya se nos complica demasiado. Uno podría decir, parece que la información del mundo nos llega por los sentidos, a través de la experiencia en la interacción social, pero también parece que todo eso, aunque nos permite vivir con mucho error. A partir de que le aplicamos la razón, empezamos a cocinar esa información. La cocinamos, permítanme la metáfora de Burke, y esa cocina es en buena medida el análisis razonado y sistemático. La duda era el primer punto, ¿se acuerdan de la ciencia? ¿Sí? Para encontrar la razón de por qué un fenómeno es de tal manera, yo dudo, hasta que constato por muchas vías de que ese fenómeno es tal. Y después lo someto a todo tipo de preguntas para que ese fenómeno tenga respuestas concordantes. Bien, ¿quién me agrega algo? ¿Qué dijimos de la ciencia? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijimos de la ciencia? Originalmente con los griegos y después en la revolución empírica del siglo XVI. ¿Se acuerdan que los griegos aplicaban un método axiomático? Axiomático. Es decir, ellos trabajaban con conceptos, con abstracciones, y por lo tanto, por ejemplo, un apotegma, un sintagma, que sería un axioma, era la forma perfecta es el círculo. La Tierra no es plana. La Tierra es entonces una esfera, que es el volumen de un círculo perfecto. Forma perfecta. Nosotros sabemos que la Tierra no es una esfera perfecta. Tiene los polos achatados. A ver, ¿qué sería la experiencia aplicada a la idea del círculo como hipótesis? Hipo, débil. Tesis, teoría, lo que digo de algo. Digo que la Tierra es una esfera, forma perfecta. Tengo que tener un método para ir a la experiencia y recorrer toda la superficie terrestre y confirmar que es un círculo perfecto. Eso los griegos no lo hicieron. Lo hicieron por cálculo. Y dijeron, sí, evidentemente es así. Por lo tanto, los griegos hicieron ciencia, pero sin aparato empírico.
sin aparato empírico. Por ejemplo, les doy otro ejemplo. Los griegos se dieron cuenta claramente que existía un principio de la realidad que separaba las ciencias naturales en lo inerte de lo vivo. Se dieron cuenta que lo vivo, la vida, tenía la capacidad de regeneración a partir de un principio activo que desconocieron, lo seguimos desconociendo. Ese principio activo utilizaba ácidos, minerales, sustancias que existían en todos los entornos. Rápidamente hicieron una división y dijeron, bueno, aquí los seres que están vivos de esta manera, las plantas, y acá los seres vivos que están vivos de otra manera. Es decir, el ciclo de la vida lo distinguieron, pero no salieron a registrar y a sistematizar por qué la vida se había diversificado, separado, etcétera, etcétera. Porque eso pertenecía a un campo empírico. Bueno, la diferencia fue que en el siglo XVI, ¿se acuerdan? Después de la Baja Edad Media, ¿se acuerdan? Siglo XIII, XIV, las primeras universidades, ¿no? Vesalio, digamos, diseccionando cadáveres, los alquimistas. Bien, todo ese mundo lo que hizo fue, a partir de la curiosidad, explorar, registrar. Imagínense a un naturalista del siglo XVI o XVII visitando es una forma elegante, ¿no? Iba un adelantado, don Pedro de Castillo iba, ¿no? El adelantado. Y atrás de él, ¿qué iba? 2 curas y un par de soldados. Si eran letrados, llevaban un cuaderno, un apuntador, y los tipos, según su curiosidad, iban anotando las palabras, dibujaban las plantitas, los animales distintos, porque era todo distinto a lo que había en Europa. Lo mismo pasó con África, con Asia. Entonces, esos naturalistas escribían sobre geografía, sobre historia, fueron ampliando el número de géneros que componían lo vivo, tanto en el reino animal, como en el reino vegetal, como en el reino antropológico, ¿no? La gente era distinta, hablaba distinta, tenía distinta estatura, tenía hábitos horrorosos, se comían entre sí, etc. Bueno, entonces toda esa ampliación compuso un campo empírico. Vamos a darle otro nombre, experimental. Cuando yo registro la experiencia, me permito un campo experimental. Vamos a ver, ¿qué sería un campo experimental? Vamos a poner un ejemplo más o menos estúpido. Si dentro de las aves yo llamo pato al que tiene una forma de pico y una forma de membrana para desplazarse en forma no acuática, es decir, terrestre, tendré que clasificar las formas de tipo, de pico, y encontrar todos los tipos de pato y sus adyacencias. Me voy a encontrar de pronto con un ornitorrinco, que es una anomalía. Parece que el ornitorrinco algo le pasó, ¿no? Y así puedo seguir. ¿Cuáles son los criterios, ¿no? ¿Entienden? Para clasificar. Entonces, en este caso, la ciencia tiene que ampliar su campo empírico para registrar todos los individuos. ¿Pueden registrarse todos los individuos llamados pato para confirmar que el pato tiene pico y patas con membrana? ¿Respuesta? No. Claro que no. Entonces, ahí entramos en otro problema. Parece ser que la razón de aquella idea de los griegos llamada vida llegó hasta el siglo XIX, en donde Darwin dijo: la teoría de todo esto es que el ambiente tuvo que ver en la mutación, la diversificación y la selección. O sea, hubo especies que quedaron en un lugar
y no se parecen a otras que estuvieron sometidas a condiciones ambientales muy distintas. Entonces, ahí estoy en una teoría, pero desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, la idea de vida de los griegos se amplió generando un plano biológico que tuvo que tener un campo empírico o experimental. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener una teoría sobre las aves, pero la tengo que confirmar en los hechos, en la realidad, en la experiencia. ¿Hasta acá me siguieron o hice un recorrido extraño? ¿Me siguieron? ¿Sí? Marcela Sí, me dice que profe. sí. Bien. ¿Los demás? Sí, sí. Bien. Sí. Ahora, escuchen, ahora me voy a poner un poquito abstracto. ¿Qué es el conocimiento? Pero no me digan, el conocimiento es la información cocida. Quiero que me digan qué es el conocimiento. ¿Qué materia, qué sustancia compone el conocimiento? ¿Qué naturaleza tiene el conocimiento? Yo acá, profesora, en el resumen había puesto que no hay una historia del conocimiento, sino que hay historias de los conocimientos. El puro, el aplicado, el abstracto, el concreto, el explícito y el implícito. Profesor, ¿el conocimiento no es un grupo de datos sistematizados? Ponele que sí. Te acepto eso, Luis. Ahora, escuchen, yo tengo acá el capuchón de una lapicera muy bonita que se me rompió. Vamos a llamarla capuchón plateado. Este es el capuchón plateado, metal, ¿sí? Tiene un baño plateado, etc. Este es el capuchón. El conocimiento del capuchón, ¿dónde está? Gabriela, adelante. Hola, profe, en la tinta ¿Cómo está. En lo ¿En que dónde? queda registro, en la tinta del capuchón, de la lapicera, queda en la tinta cuando uno escribe y deja registro de las cosas. No, pero se ahí le está rompió. el conocimiento, Cagando. donde hay algo Gabriela, está tangible, rota la algo que lapicera, haya quedado en la historia. Me pone nerviosa, Gabriela, me profe. parece, te están haciendo bullying Ezequiel y alguien y Fabricio, te están haciendo bullying. No, Gabriela, escúchame, no me entendiste. No, sí, siempre me hacen bullying. Soy el payasito de la edición. Escúchame, Gabriela. No, lo que quiero decir es que el conocimiento no existe como tal. Ustedes me dicen, pero profe, escúcheme una cosa, usted me dio un libro y ahí está el conocimiento. No, lo que vos ves ahí, No, está el en registro de realidad, lo que quedó, de lo que nos dan. y si no hay El- registro, y si no hay el registro, y bueno, Y volvemos a pasaba usar los como Profe, sentidos. puede ser. cuando eran los viejitos que lo respetaban porque no se escribía, pero su experiencia. Yo calculo que debe ser algo así, el conocimiento y lo que a ver, queda del Suyay, conocimiento. Puede ser que el conocimiento viene a través de la identificación, la observación y el análisis de lo que vendrían a ser los hechos y la información que nos va rodeando. Y después, sí, si nos ponemos un poquitito más, vamos al conocimiento científico, ya ahí viene el tema de la rama de los métodos científicos, cómo se llega a eso, ¿no? A través de la observación, la inducción, las hipótesis, la bien, experimentación y bueno, todo bien. lo que lleva el método científico. No sé si está bien. Avanzaste mucho, avanzaste. Eso es lo que vamos a seguir diciendo ahora. Pero vuelvo a Ay, decirles, perdón. no, está muy bien, Suyay. Bueno, escuchen. La idea que yo quiero que quede claro, lo hablamos la vez pasada, pero esto yo sé que cuesta, es que el capuchón queda en mi cerebro como una representación. El conocimiento es una representación. ¿Qué quiere decir una representación?
es algo que no está en la cosa, no está en la cosa. Es algo creado por nuestra racionalidad, que difundimos, sistematizamos, pero que no es la cosa. La cosa es la materia o el fenómeno. El conocimiento del fenómeno es una representación. ¿Qué quiere decir representación? Dice de la cosa algo de lo que la cosa supuestamente es. Pero yo no sé si la cosa es eso. Por lo tanto, siempre que decimos de las cosas algo, del mundo, de los fenómenos, estamos haciendo una representación. Nos acercamos al fenómeno y creemos que lo atrapamos, pero el fenómeno está en sí mismo. ¿Qué conocemos del fenómeno? Algunas características que vemos, que tocamos, que estudiamos, que obtenemos a partir de acciones. Veo una roca, la puedo fotografiar, voy con una masa, rompo una parte, me llevo la estructura de la roca, la llevo al laboratorio, estudio su composición, sé la integración de sus minerales, puedo reconocer en qué periodo y producto de qué erosión esa roca está ahí. Pero la roca es la roca y yo tengo la idea de la roca, que es el conocimiento. Es una representación. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre es incompleta la representación. Perfecto. Siempre nuestro conocimiento es provisorio, incompleto, en construcción. Tiene errores. ¿Se acuerdan lo que vimos con Kuhn? Toda la historia de la ciencia nos ha demostrado que el mundo está ahí y nosotros decimos del mundo cosas, pero lo que hemos venido diciendo siempre tiene una parte de error. ¿Por qué? Porque no vemos del todo bien ni lo muy chiquito ni lo muy grande. Vamos avanzando. O porque nuestras generalizaciones del mundo son incompletas, incorrectas, o porque la complejidad del mundo nos pone a trabajar, pero trabajamos en forma más simplificada, no, para decirlo fácil. A los hombres todavía parece que no nos da la cabeza para entender todo el mundo en su complejidad. Esto que digo es como una metáfora. En términos de la historia de la ciencia, sabemos que la ciencia es una actividad basada en conocimientos obtenidos sistemáticamente a partir de la racionalidad, sometidos a prueba y corregidos a partir de hipótesis que se convierten después en teorías y que si son confirmados en algunas áreas del conocimiento son llamados leyes. Quiere decir que se cumplen siempre. Por ejemplo, la gravedad. Se va entendiendo por acá, pero ¿qué es el conocimiento? La representación de lo que existe. Puede ser que tengamos conocimientos, representaciones de algo imaginario. También es cierto. Pero en ese caso tendríamos que preguntarnos si es científico. Ahora yo les puedo llevar alguna aporía respecto del mundo de las ideas. Cuando nosotros estudiamos matemáticas o estudiamos lógica o estudiamos trigonometría o cálculo infinitesimal, uno puede pensar que desde el punto de vista matemático todo es divisible infinitamente. Y en términos materiales eso parece imposible. ¿Entienden lo que digo? Si yo tengo un número, lo puedo dividir por 2 infinitamente. Lo que voy a tener es un número con cada vez más cifras. Va a ser una cosa muy chiquita, tan chiquita, que es incomprensible en la realidad. ¿Se entiende? Eso es una idea. Los matemáticos, los lógicos, la geometría, la trigonometría, trabajan con abstracciones. Ahora vamos a ver eso, la división entre las ciencias lógico-formales y lo que vamos a llamar ciencias fácticas o empíricas. Lógico-formales, fácticas o empíricas. Sí, alguien levantó la mano y yo seguí. Coleman, Florencia Coleman, ¿no? Sí, profe, pero ya
Ya pasó el tren. No, vamos, Florencia, no se ponga así, vamos. No, que entonces el conocimiento es una representación de lo que existe. Bien, Y a mi bien. parecer habría que sumarle que esa representación que yo percibo por mis sentidos tampoco es perfecta. Ahí es donde se Sí, hace más complejo la conformación del conocimiento. sí. Y yo te diría que le sumes a eso que dijiste, que el Buenas tardes, profe. conocimiento. Hola, ¿cómo te va, Miguel Ángel? Que el conocimiento tiene un aporte de lo racional. Esto que decía hoy Marcela, está cosido, digamos, ¿no? Nosotros vamos haciendo de la realidad un trámite en el cual el mismo tanteo y error va desechando errores, por vía asistemática, el mundo se nos presenta de una manera pragmática. El hombre es pragmático, aunque no sepa nada de ciencia, trata de no tropezar dos veces con la misma piedra y trata de obtener un beneficio de todo lo que toca. Bueno, entonces, vamos a decirlo de nuevo. Ciencia es una actividad humana que intenta penetrar la realidad, que se fía de los conocimientos verdaderos, que son aquellas informaciones. ¿Qué sean informaciones? Datos, imágenes, ideas, que deben ser sometidas a prueba. Todos esos elementos puestos en duda por la razón establecen hipótesis, es decir, dichos débiles, proposiciones, escuchen esta palabra, proposiciones sobre la realidad que son débiles. ¿Por qué son débiles? Porque no han sido confirmadas. La ciencia necesita, entonces, confirmación con pruebas. ¿Cómo sería esto? Toda ciencia tiene un objeto material, que, por ejemplo, ¿qué estudia esta ciencia? La historia. La historia estudia las sociedades a través del tiempo o en el tiempo. ¿Sí? El cambio y la continuidad. Y un objeto formal. ¿Qué sería el objeto formal? El método. ¿Qué hace la historia para conocer las sociedades en el tiempo? Analiza los testimonios que esas sociedades han dejado, los contrasta, los interpreta y expone una síntesis de esa sociedad a través de esos testimonios que se convierten en fuentes. Esto es lo que hace la historia. ¿Entienden? Toda ciencia tiene un objeto material, lo que estudia, y un objeto formal, cómo lo estudia, qué método lo aplica. En el método, ¿qué hay? En el método hay una secuencia. Método en griego quiere decir camino. Método es una secuencia de acciones con vistas a probar cómo son los fenómenos. Vamos a poner el ejemplo de historia. Ustedes se acuerdan que primero los historiadores salían y le preguntaban a la gente, se quedaban con las dudas. Después empezaron a decir, ¿no? Bueno, probablemente haya causas. Después empezaron a darse cuenta de que había mentiras y había que analizar los documentos. Pasados los siglos empezaron a encontrar documentos falsos y dijeron, bueno, tiene que haber un método para analizar cualquier documento. Y ese fue uno de los métodos por los cuales todos los historiadores desconfían de cualquier papel, de cualquier documento, lo someten a pruebas de análisis formal, morfológico, el material. ¿De cuándo es esto? Lo sometemos a prueba y después lo que dice. ¿Esta carta es verdadera o es falsa? ¿Quién la escribió? ¿En serio que la escribió fulano? Bien. Hecho todo esto, el historiador desecha lo apócrifo, desecha lo que no forma parte de su preocupación, de su objeto, y con el resto de documentos lo que hace es componer una contrastación. Hay un autor que dice, el historiador
es como el investigador, viene una especie de Sherlock Holmes, sabe que el muerto está ahí y entonces empieza a recorrer el camino inverso, cómo llegó el cadáver y toma todos esos elementos. Entonces, en muchos textos ustedes van a encontrar la palabra pesquisa. Es un poco vieja esa palabra. La palabra pesquisa, pesquisar, es una búsqueda que trata de encontrar lo oculto, ¿no? A través de lo... Este es el método de la historia. Bueno, cada disciplina tiene su propio método. La astronomía tiene el suyo, la matemática tiene el suyo, etc. Bueno, estamos hablando de ciencia, ¿está bien? Entonces, hasta acá hemos avanzado con conocimiento, representación, proposiciones, hipótesis, ¿no? Campo empírico, objeto formal, perdón, objeto material, objeto formal. Muy bien. Ponemos un cachito acá y este es el momento en el que ustedes comienzan, obviamente, a odiar a Madariaga, como naturalmente debe ocurrir cada año que pasa. Este es un Perdón, chiste. profesor, una preguntita. Sí. Todo esto, ¿de qué texto es? ¿A qué texto Muy corresponde? bien, muy bien. Marcela acaba de decir las palabras mágicas. Parece Carc. Como todos los años sucede, yo les suelo dar una cantidad de materiales. Miren, yo creo que les mencioné que me parece que se los subí. Materiales que son fragmentarios. Por ejemplo, esto es de los que por ahí en algún momento fueron a UBA 21 y sigue habiendo ay, no me sale, en el primer año, para entrar a las carreras, en el año de inicio, una materia que se llama ICSE, Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. Y otra que se llama IPC, Introducción al Pensamiento Científico. Bien, yo separé unos materialitos de ahí y todos los años se los doy. Pero con el tiempo me di cuenta que esa fragmentación de materiales, más que traer claridad, traía problemas. Entonces empezamos a usar algunos capítulos de nuestra querida Esther Díaz, con un textito que yo ya les subí al Classroom en clases anteriores. Por ahí alguno que fue viendo los materiales se encontró con. Díganme que alguno lo vio. Esther Díaz, Metodología de las Ciencias Sociales, se llama el libro. Bien, en el primer capitulito, arriba dice conocimiento, ciencia y epistemología. Lo escribe Esther Díaz. Entonces ahí repite bien, no como lo digo yo, desordenado, repite bien todo esto que estamos diciendo, en no muchas páginas, en no muchas páginas. Bueno, este capítulo inicial sería bueno que ustedes lo empiecen a leer, ¿no? Después sigue otro capítulo que se llama Las estructuras lógicas y el lenguaje. Acá ya me están mirando más o menos de manera torcida, porque van diciendo, este tipo nos va a dar todo esto para leer. Y sí. Bien, después hablamos, pero la pregunta es ¿de dónde lo sacamos de acá? Bien. Hasta acá, esto que yo les acabo de explicar, ¿se entiende? O, digamos, con el recorrido que le vamos dando, ¿se entiende? Todas las dudas, no importa, el que no entendió porque entró después, a mí no me importa repetir, lo repetimos. En el encuentro lo importante es que ustedes, mira Juan, esto no lo entendí. Profesor, pero entonces lo de Burke, con lo que empezó, ¿qué hacemos? ¿Lo ensamblamos? Lo de Burke es un texto fantástico, porque el texto de Burke, todo el texto de Burke, explica una historia del conocimiento. Quiero que ustedes me entiendan. Nosotros, los occidentales, no le prestamos mucha atención a qué hacen con la información otras sociedades.
Entonces es interesante por ahí pensar, cuando yo digo que el mundo es de una manera, supongamos, no sé, Cristóbal Colón estaba en su Génova, ¿no? Y el tipo miraba el Mediterráneo, qué sé yo, iba hasta las ciudades del Mediterráneo Oriental y escuchaba todo lo que decían los demás, los relatos de Marco Polo, pero el tipo estaba instalado en una cultura que la podemos llamar etnocentrista. Para Cristóbal Colón, para el Papa, para los reyes católicos, para todos los marineros que lo acompañaron, el mundo era como ellos, o debía ser como ellos, blanco, ¿sí? Que creían un solo Dios. ¿Me siguen hasta acá? Fíjense que acá cambiamos el problema, se empieza a poner complicada la cosa. ¿Qué es Dios? Entonces uno dice, bueno, yo no tengo forma de explicarle a otro dónde está Dios. Dios no es como el capuchón, no es el capuchón. Viene alguien y me dice, no, Dios está en todos lados. Viene otro y me dice, no, Dios está en el sol, que es don Dios. Y después sale doña diosa, que es la luna, son una pareja. Y se van turnando. No estoy diciendo tonterías, ¿eh? A los pueblos de la antigüedad decían esto, algunos. Y muchas otras cosas más. Sale alguien y dice, no, Dios está en todos lados, está en la piedra, está en la planta, está en el jaguar que me está a punto de comer, está Dios, y por lo tanto puede adoptar una posición pasiva. Y el otro dice, no, Dios es uno solo, me eligió a mí para dominar el mundo, y entonces a través de ese dominio que yo ejercí tengo este arcabuz. Y entonces agarro a el jaguar este que me está por devorar y lo mato, y me hago una piel, porque soy el rey del mundo. Todo esto que digo parece un chiste, pero es así. Los europeos etnocéntricos del siglo XVI tenían un dios monogámico que les había dicho que eran los dueños de la Tierra, y entonces salieron a conocer el planeta. Y se dieron cuenta que el conocimiento que otros tenían era otra cosa. Veían un animal y en realidad veían una divinidad. Por lo tanto, ¿qué es el conocimiento para un indio de una vaca? Yo cuando miro una vaca veo el costillar. Perdónenme si alguno vegetariano, no lo estoy haciendo solo como una metáfora. Veo un costillar, veo la cruz, y el indio lo que ve es algo sagrado. Pero al lado de la vaca que pasa, tiene pilas de compatriotas que están muertos esperando un carro que se los lleva a un lugar donde están todos los muertos, cada noche, miles. Pero no le preocupa, porque él cree que van a un lugar mejor que esta vida miserable. ¿Me siguen? Entonces cuando yo digo, Peter Burke nos permite entender que la información y cómo cocina la información cada lugar del planeta, cada grupo de hombres ha sido tan distinta, y esto nos permite tener una mirada de la historia del conocimiento que no es lo que yo estoy hablando ahora. Lo que yo estoy hablando ahora es la historia de la ciencia en Occidente. Ustedes me dirán, bueno, profe, pero la historia de la ciencia en Occidente es lo que triunfó. Es verdad. Pero no es lo único que hace el resto de los hombres. Otros hombres me pueden decir a mí que al cabo de un tiempo entienden que es mejor otro estado que yo desconozco, pero que ellos sí conocen, que es después de la vida. Yo no le creo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Es comprobable que existe otra vida? No. ¿Es comprobable qué tipo de Dios hay? No. ¿Hay conocimiento de Dios? No, pero hay especulaciones sobre Dios. ¿Cómo lo llamamos? ¿Conocimiento? Y sí. Porque hay una argumentación, una fundamentación alrededor de esto. La antropología funda variadamente las ideas, los mitos, los tabúes que hace un pueblo alrededor de una cantidad de emociones, ideas con
con el mundo, ¿no? De qué manera lo tramita. Entonces, lo que digo es, lo que me acaba de preguntar Marcela, me parece que el texto de Burke es como anterior a todo esto que estoy diciendo yo, para que ustedes descubran, bueno, está la ciencia de Occidente, pero Burke lo que nos está diciendo es algo más amplio. El conocimiento fue obtenido como información por todo el orbe. Es decir, todos los pueblos que empezaron desde las hordas recolectoras cazadoras obtuvieron un progreso a través de la sistematización de la información de la realidad y de un conocimiento. No todas terminaron en la ciencia, sin embargo tienen una estructura que llamamos cultural. Crearon un mundo de conocimientos paralelo, interpretan, ¿no?, lo que materialmente utilizan. Entonces, es bueno que tengamos esta mirada. Entonces, lo que digo es, Peter Burke, sí, los compañeros que lo leyeron van a hacer una magnífica síntesis que van a colgar en el Classroom y van a entregar sus videos. Pero todos tienen que leer a Esther Díaz como bibliografía obligatoria para entender qué es conocimiento, qué es ciencia y qué es epistemología, por ahora. Vamos con esto por ahora. Bien, hago un parate acá. Preguntas. Bueno, no hay preguntas. Bien, avancemos un poquito más. Estábamos diciendo entonces que la filósofa punk, Gabriela Fernández. A ver, explícame un poquito, Gabriela. ¿Ahí me escucha? Es simple así. No se te escuchó. ¿Me escucha o no me escucha? Si me escucha ahí. Ahí está, ahí está. Ahí va, ahí va. No, la filósofa punk se la conoce así a Esther Díaz. Por eso puse la filósofa punk. ¿En serio me está diciendo? Sí, tengo un libro, mira. si quieres se lo muestro. A ver, mira, la filósofa punk. Bueno, no la tenía. Estamos hablando de la misma persona. Ahora sí, creo que Estamos sí. hablando. Una señora de pelo cortito, de ojos claros, muy académica, pero es punk. Bueno, mira. No la tenía en ese. Con la que sé, yo voy a buscar el libro y se lo muestro a ver si estamos hablando de la misma. Bueno, escuchen, avancemos un poquito entonces a este plano. Dijimos que entonces la ciencia nos posiciona en el lugar no de la doxa. La doxa sería todo lo que registran y acumulan como saber vulgar, los que no hacen ciencia. ¿Se acuerdan que yo les di un ejemplo? Salgo a la vereda de mi casa, hay una tormenta, mi vecina Porota está barriendo y me dice, mirá el trueno, ¿no? Hay un refusilo, me dice, va a llover. Y me habla de las nubes. Claro, lo que dice Nico. Esto es una especulación muy probable. ¿Por qué? Porque ha visto miles de tormentas que terminan en lluvia. No se va a equivocar, Porota, pero es un conocimiento vulgar. ¿Cuál sería el conocimiento epistemológico? Episteme, verdadero, lógico, que estudia lo verdadero. Sale mi otro vecino, que es don José García, meteorólogo, se va al canal y me dice, Juan, hay una tormenta por un ciclón que viene del Atlántico, la presión es baja y ese refusilo es una corriente de electrones que produce un choque. Lo que me está diciendo no lo ve Porota, no lo veo yo y no lo ve él, no se ven los electrones, no se ve la corriente eléctrica, no se ve el ciclón. Ciclón es un nombre que habla de un movimiento de los vientos, bla, bla, bla. Bueno, ¿qué está expresando él? Él está expresando una representación del fenómeno de la tormenta a partir de un conocimiento de penetración de la realidad hecha por la razón y por un registro sistemático a través del tiempo. No es que él creó esto, muchos meteorólogos, astrónomos,
han traído este recorrido que termina en la meteorología como una disciplina anticipatoria. Entonces, acá, don José García, mi vecino de la derecha, es un científico en el campo meteorología. Y Porota es ama de casa. Porota sabe que la tormenta, pero no tiene idea de por qué se produce la tormenta. Hay un frente frío, un frente cálido, no tiene idea. Bien, la mayoría de la población vive entendiendo las tormentas y anticipándolas por experiencia vulgar. Lo que no sé qué dice Gabriela. Bueno, y No, porque lo estamos que en nosotros, libro, profe. a ver. Mirá, sí. Bueno, y les decía, y entonces, tomemos este rango. A nosotros que hemos hablado un poquito de Kuhn, yo les hablé de Lakatos, de Feyerabend, de Prigogine, ¿no? De quienes estiman la historia de la ciencia. Bien. ¿Qué sería la epistemología? Paremos acá. José García es meteorólogo. Perdonen, me voy a poner autocentrado. Juan Madariaga es historiador. Bien. Entonces, en un campo del saber, tenemos sistematicidad, penetración a partir de un método de conocimiento verdadero, episteme. Ahora, hay una disciplina que, como dice muy bien Miguel Ángel, está por encima de las ciencias, de todas las ciencias, que es la epistemología. Logos, estudio del episteme, conocimiento verdadero o conocimiento científico. Estudia a todas las disciplinas. ¿Para qué las estudia? Bueno, inicialmente la epistemología parece ser un ramo que explotó en el siglo XX. Antes no tenía mucho predicamento. En el siglo XVIII y XIX, y antes también, se hablaba de otra disciplina que era la gnoseología, gnoseología, que se preguntaba acerca de la posibilidad de conocer. Esa rama de la filosofía todavía existe, y a partir de la gnoseología se hablaba de la filosofía de la ciencia, la filosofía de la ciencia. Bien, la filosofía de la ciencia hoy se encarga de otros aspectos. Sigue pensando la ciencia, pero la epistemología se convirtió en una ciencia de las ciencias. El epistemólogo estudia, escuchen, 3 aspectos o 3 secuencias. Lo que podríamos llamar el contexto de descubrimiento, ¿no? ¿Por qué y cómo surgen lo que llamamos descubrimientos científicos? Lo que hablamos la otra vez con Kuhn. ¿Sí? ¿Cómo es que surgen los descubrimientos científicos? ¿Cómo saltamos cualitativamente de un plano de error a un plano de alumbramiento, conocimientos nuevos? Entonces, ahí la ciencia de la ciencia se aplica a estudiar las escuelas. ¿Son las escuelas de científicos los que producen sistemáticamente conocimientos? ¿O existe un hombre genial que tiene la idea, ¿no? Eureka, y descubre en una imagen algo que nadie podía encontrar? ¿Existe el azar en el descubrimiento científico? La manzana de Newton. El tipo Newton estaba contra el árbol de manzana y le cae una manzana en la cabeza y dice, eureka, era esto, ¿no? La gravedad. Entonces, estas preguntas son el contexto de descubrimiento, ¿no? Después está el más complejo de todos, que es el contexto de validación. En el terreno de las ciencias, ya sea el terreno de cualquiera, vamos al campo de la historia,
están los historiadores liberales, los historiadores cristianos, los historiadores nacionalistas, los historiadores marxistas de acá, los marxistas de más allá y los marxistas del bar. Todos dicen cosas distintas y tienen pruebas y tienen estudios. ¿Cuál es más válida? De esas explicaciones, ¿cuál es la válida? ¿Se imaginan? El que hace ciencia de la ciencia con la historia está internado. Pero pongamos en otro campo, en un campo que sea un poco menos divergente. Pongamos en la física o en la biología, que estudian todos con los mismos instrumentos, los mismos campos empíricos, tienen todos accesos a las mismas estructuras. Sí, Marcela. Eso es lo que Burke dice, autoridades y monopolios. Bueno, vamos por el tema de la autoridad, muy bien. ¿Quién tiene la autoridad para decir en un momento dado que lo que decía Newton era más válido que lo que estaba diciendo Torricelli? ¿Entienden? En la actualidad, ¿cómo es que determinado principio se convierte en una teoría y esa teoría se convierte en una ley? Entonces, como esto es bastante complejo, es esto que yo le estoy llamando contexto de validación, cómo se validan las teorías que parecen ser las que componen el campo de la ciencia normal. ¿Se acuerdan lo que decía Kuhn? Hay en un periodo un paradigma que tiene una explicación que parece la más certera, pero hay otras que a lo mejor plantean diferencias y que no son totalmente aceptadas. Bien, la epistemología estudia ese contexto de validación en donde somete a examen cuál es el método que la comunidad científica utiliza para establecer el camino de esa disciplina para obtener determinada ley o determinada teoría. Y finalmente, la epistemología estudia el contexto de aplicación, descubrimiento, validación y aplicación. El contexto de aplicación es que, en general, como dijimos al principio, la ciencia es una actividad humana que aparece y se desarrolla en función de problemas. Es una necesidad que tenemos. O es una necesidad pragmática, por ejemplo. Ahora estoy con este tema yo, ¿no? Perdonen que me estoy autocentrado. Me tengo que operar un hueso, supongan, y me van a poner una prótesis, la pelota. ¿Y de qué material lo hace? No, quédate tranquilo, es un metal de no sé qué, no sé cuánto. Entonces digo, bien, hay tipos que estudian la estructura de los materiales, porque el rechazo, ¿me siguen hasta acá? Digo, ahí claramente el traumatólogo, el anatomista, el bioquímico y el tipo que estudia plásticos y el que estudia osteointegración, es decir, qué material se mezcla con el tiempo, con el hueso y se hace hueso o desaparece. La puta. Bueno, entonces digo, ese tipo es un mago. No, es un tipo que se mezcla y hace prótesis. Entonces ahí estamos resolviendo un problema real. Un tipo le cortaron la mano, le hacen una prótesis, entonces le conectan todos los cables y el tipo mueve la mano. Listo, eso es una aplicación concreta. Vayamos a las más complejas. Tenemos que explicarnos las crisis económicas de la Argentina. ¿Qué pasa? ¿Estamos enfermos? Siempre nos gusta que la moneda no valga nada, llegamos hasta el límite, hasta que todo el mundo diga no puedo comer, sale con la cacerola, rompe los bancos. Otra vez sopa. Entonces, digo, empezamos a pensar en esto, ¿no? Otra vez los milicos. Y otras veces decimos que vengan los milicos, porque esto no terminan de pelearse. La estoy haciendo sencilla, como si fuese para todo público. Ahí, ¿cuál sería la necesidad? Y la historia viene a darnos respuestas acerca de algunas continuidades o algunas rupturas respecto de, bueno, rituales, formas de poder, reciprocidad, legitimidad en el marco de una sociedad tal, X. Bueno, la historia tiene una necesidad, por eso los historiadores no estudian cualquier cosa, estudian lo que parece ser algo que emerge de las preguntas
de una época. Entonces, dicho todo esto, la epistemología plantea si todo lo que la ciencia valida se aplica de una manera ética, se aplica de una manera razonable, de acuerdo a qué criterios se utiliza. Por ejemplo, en el marco de la aplicación uno diría, esto lo podemos pensar políticamente, sociológicamente, éticamente. ¿Se piensa en una solución para todos? ¿Se piensa en la solución más barata? Pienso en la pandemia, ¿no? En Pfizer, en AstraZeneca, en no sé, etcétera. Digo, ¿se piensa en realidad en aplicar una solución para mucho tiempo? ¿O me hacen la celadera para que a los 10 años, plin, y yo tenga que comprar otra? Obsolescencia programada. Digo, hay un químico que dice, el gas que va a enfriar mucho más. Sale un tipo y me dice, te voy a vender una heladera que no contamina y tiene un gas fenómeno, pero dura 5 años. A los 5 años tengo que ir a comprar otra. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ahí, ¿cuál es el tema? La ciencia tiene una unión con la tecnología. Las preguntas que la epistemología plantea para el contexto de aplicación sería la ética, la sociología y la política. Porque tanto el poder como la interacción social, el consumo, como las necesidades, yo, si quieren, les pongo las más básicas. Cuando uno habla de salud y piensa en muerte, en buena muerte o en enfermedad, piensa rápidamente en el negocio que implica la farmacéutica. ¿Cómo no pensar en la ética o en la aplicación de una ingeniería biológica a partir de la genética? Quiero un hijo, yo no lo puedo tener, pero lo quiero con los ojos verdes, que parezca mío, si no, nada. ¿Sí? Entonces, digo, ahí la epistemología lo que se plantea son preguntas acerca de cómo la ciencia se aplica, para qué se aplica, qué respuestas le da pragmáticas a las necesidades de la población, de todos. Porque en realidad la ciencia, bueno, es definitivamente una búsqueda de soluciones. Es una búsqueda de explicación, pero en el plano concreto también es una búsqueda de respuestas y de solución. Bien, yo lo dejaría acá. Hemos hablado un poco de conocimiento, hemos hablado de ciencia, hemos hablado de epistemología. Perdón, voy a cerrar con algo que dije rapidito y que necesita un refuerzo. La epistemología estudia, además de los 3 contextos, el conjunto de ciencias y lo que hace es pensar cómo las ciencias elaboran un objeto, cómo recortan un objeto. Entonces, yo les dije recién, la epistemología nos permite pensar en ciencias lógico-formales, escuchen, no necesitan ir a la realidad para constatar lo que estudian. Y las ciencias fácticas, la palabra fáctica quiere decir hecho, o empíricas, experiencia. Las ciencias fácticas o empíricas son todas aquellas que nos obligan a ir a observar la realidad. La química, la física, la biología, la astronomía, la historia, la geología, y se dividen en 2 campos, las ciencias sociales y las ciencias naturales. Y existe una variada gama de disciplinas y subdisciplinas que no nos alcanzaría toda la noche, pero nosotros nos aplicamos al campo de las ciencias fácticas sociales. Y dentro de las ciencias sociales, la historia. Bueno, gente, ¿alguna preguntita? Y cerramos por acá. Hoy estuve medio intenso. Con respecto al trabajo. Epa.
Se armó, no se armó, lo armó Fabricio en el grupo medio un quilombo. Dijo que se entregaba el domingo. ¿Esto ¿Qué es es el correcto? domingo? ¿Qué es el Se domingo? entrega el trabajo suyo. El domingo es 30, El ¿no? 31. Usted había dicho que entre el 30 y el 1 se podía entregar, es lo que yo tengo anotado. Bueno, escuchen, les voy a decir Yo la tengo anotado verdad. otra cosa. La verdad. Hasta el 3 de noviembre no voy a mirar nada. Lo único que voy a hacer es poder pasarles la grabación de esta clase. Entonces, hasta el 3, miércoles 3, los espero. Ok, profe. ¿Listo? Perfecto. Bueno, gente, Perfecto. Gracias, profe. no, gracias a ustedes por la clase, por aguantar y bueno, nos estamos viendo. Siempre es un gusto. El gusto nuestro, profe. Cuídese. Gracias, profe. Gracias por aclarar, profe. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes, profesor.